Vaya al verso número 7. Verso número 7. Pedro. No, Efesios 3:7. Efesios 3:7. Efesios 3:7 dice: bueno, seguimos ahí, ¿verdad? Según la operación del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Según la operación de su poder. Dios, hermanos, por su gracia nos llama para una labor designada y específica. Pero también cuando nos llama, nos capacita para realizarla. Nos da la energía de su poder, la cual obra eficazmente en nosotros. Pablo sabía que tenía una gran labor que cumplir adelante. En medio de un pueblo pagano que lo único que quería era la muerte para aquellos que se pusieran en contra de sus tradiciones paganas. En medio de ese pueblo él tenía que ir a predicar arrepentimiento y fe, que buscaran a Dios y que se arrepintieran de sus vanidades y de sus tradiciones humanas y siguieran al Dios vivo y verdadero. Era una tarea muy difícil, muy desgastante, pero él sabía que Dios cuando llama capacita, y Dios cuando llama da el poder y la habilidad. Y Pablo sabía que tenía ese poder, que no era él suficiente por sí mismo, sino que la suficiencia y el poder que él tenía venían de Dios. Y eso tiene que ser siempre también vivo en nosotros, hermanos. No mirar nuestras debilidades, lo poco que somos. Estoy cansado, estoy débil, no tengo dinero, sino mirar que si Dios nos llamó, Él nos va a capacitar y nos va a proveer con su poder y con todo lo que necesitemos para cumplir la labor para la cual nos ha llamado. Colosenses 1:29. Colosenses 1:29. ¿Cuál era el sentimiento de Pablo acerca de esto? 1:29. Colosenses 1:29. Colosenses 1:29 dice: para lo cual, voy a ir primero al 28. Dice: a quien anunciamos, hablando de Cristo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Fíjense, esto confirma lo que estábamos hablando en la segunda de Timoteo, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Dice Pablo, dice: a quien anunciamos, a Cristo anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto, otra vez perfecto. Como hay se repite mucho en la palabra de Dios que el propósito de Dios es presentar a todo hombre perfecto. Ya vimos que perfecto no es que no falla nunca, que nunca peca, sino perfecto es que está enteramente preparado para toda buena obra, a través de la búsqueda intensa y sistemática de Dios, a través de su palabra, a través de la oración, de la comunión con Él y la comunión entre los hermanos también, ¿verdad? Pero aquí dice Pablo, dice: a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, para lo cual también trabajo, luchando, dice, según mis fuerzas. No, dice, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Si nosotros luchamos según nuestras fuerzas, no vamos a lograr nada. Dice el Salmo: si que van a edificar la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si nosotros luchamos según nuestras fuerzas, no llegamos a ningún lado. Pero Pablo no luchaba según sus fuerzas. Dice que luchaba según la potencia de Dios que actuaba grandemente en él. Entonces esa era la confianza que él tenía, y eso debe inspirarnos a nosotros a buscar eso, ¿verdad? Señor, aunque soy débil, soy fuerte en ti.
Y aunque parezca la labor que tengo enfrente algo más que imposible, para ti todas las cosas son posibles. Y tú has puesto tu fuerza y tu poder en mí para lograrlo. Que esa pueda ser, Señor, nuestro sentir y nuestra oración. Ahora vamos al verso número 8 de Efesios 3:8. Efesios 3, verso 8. Efesios 3, verso 8 dice: a mí, otra vez la humildad y la sencillez del corazón de Pablo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo, siempre siendo un hombre humilde y sencillo en su corazón, siempre se sintió indigno de ser llamado por la gracia de Dios para el gran ministerio que tenía. Vaya a 2 Corintios 3:5. 2 Corintios 3:5. Pablo, sintiéndose siempre indigno, pequeño, menos. 2 Corintios 3:5. 2 Corintios 3:5 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. O sea que si nosotros somos buenos para hacer lo que hacemos, si nosotros somos poderosos para hacer lo que hacemos, si somos efectivos para hacer lo que hacemos, no es por nosotros. Todo eso viene del Señor. Viene por la pura gracia y misericordia de Dios, decía Pablo. El Evangelio posee las riquezas de Cristo, dice aquí en la Escritura. El Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La palabra inescrutable significa ilimitada, incontable, insondable. Las riquezas que contiene el Evangelio no las podemos encontrar en toda una vida si viviéramos 1000 años, hermano. Las riquezas que contiene la palabra de Dios son insondables. Ya antes se decía que más hondas que el mar, pero saben que ya se ha llegado a través de ciertas ondas como submarinos especiales hasta al mero fondo del mar, kilómetros y kilómetros para allá abajo. Pero el fondo del mar se podrá explorar, pero las riquezas del Evangelio de Jesucristo que están en la palabra de Dios, por más que nos zambullamos, no podemos llegar al final. Son inescrutables, dice Pablo. Eso enseña la palabra de Dios. Ahora, Pablo, la palabra que usa aquí para decir gracia, me ha sido dada esta gracia de anunciar entre los santos. La palabra gracia que usa Pablo, usa una palabra griega. Este comentario me gustó. Dice una palabra griega que se llama, que se escribe polipoisitos. ¿Sabe usted qué quiere decir esta palabra que usa Pablo? Significa de muchos colores. Pablo dice que la gracia de Dios es de muchos colores, como un arco iris. Esto quiere decir que la gracia de Dios es idónea y suficiente para cualquier situación de la vida. La gracia de Dios es suficiente para cualquier situación de la vida. No hay nada de luz o de oscuridad, de brillo o de sombra, para la que no sea suficiente, triunfalmente suficiente la palabra de Dios. Este es un comentario de... También se llama multiforme, ¿verdad? Sí, la multiforme. De William Barclay se llamaba, era un teólogo del siglo XIX, escocés. Lo decimos porque no estamos plagiando nada, estamos hablando la palabra, y sabemos que hay hombres que han existido a través de las épocas que profundamente a través del estudio de la palabra y a través de la búsqueda de Dios en la oración han encontrado
muchas riquezas que ahora nosotros podemos ver claramente a través de sus enseñanzas. Pablo tenía un espíritu de humildad. Un verdadero siervo de Dios tiene como sello no el poder, no la autoridad, pero la humildad. ¿Y sabe qué? ¿Sabe por qué Pablo hacía así? Porque la Biblia enseña varias cosas de Dios, de la actitud de Dios para los humildes. La Biblia enseña, por ejemplo, mire, si está apuntando, hermano, usted que está apuntando, apunta Salmo 10:17. No lo vea porque son varias. Salmo 10:17. Salmo 10:17 enseña que Dios oye el deseo de los humildes. Dios oye el deseo de los humildes. Salmo 138:6. Salmo 138:6 enseña que Dios atiende a los humildes, pero al altivo, dice, lo mira de lejos. Pero atiende a los humildes, está atento al clamor de una persona humilde, ¿verdad? Entonces, Salmo 138:6. Salmo 147:6. Salmo 147:6 dice que Dios exalta a los humildes, ¿verdad? El que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Esa es una ley para Dios. Dios exalta siempre al humilde. Ahora, apunte a Salmo 149:4. 149:4. Salmo 149:4 nos enseña que Dios da gracia. ¿Queremos la gracia de Dios? ¿Queremos más gracia de Dios? Humillemos más delante de Él, porque Dios da gracia a los humildes. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Sofonías 3:12. Apunte Sofonías 3:12. Sofonías 3:12 nos enseña que Dios conserva y guarda a los humildes. Queremos ser conservados, queremos ser guardados, protegidos por el poder de Dios. Humillémonos delante de Él, seamos humildes delante de Él. Esto enseña Sofonías capítulo 3 verso 12. Algo bien importante, 2 Corintios 7:6. 2 Corintios 7:6 dice que Dios consuela a los humildes. 7:6. Sí. 2 Corintios 7:6. Dios consuela. Todo eso se logra. 7:6. Todo eso se logra siendo humilde delante de Dios, humillándose delante de su presencia. Por eso Pablo sabía que él necesitaba tener ese espíritu y él lo manifestaba cada vez que hablaba. Y ¿sabe por qué también yo creo que Pablo tenía mucho en mente Mateo 11:29? También apunte Mateo 11:29. Jesús dijo que aprendiéramos de Él. Yo soy manso y humilde de corazón. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora fíjense, a mí me llamó la atención este texto. Jesús no dijo, aprendan de mí a echar fuera demonios. Aprendan de mí y caminarán sobre las aguas. Aprendan de mí y agarrarán en las manos serpientes. Aprendan de mí y sanarán a leprosos. Aprendan de mí y resucitarán muertos. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La verdad que está encerrada en este texto debería ser suficiente para cambiar la actitud de la iglesia de Dios del día de hoy. Tenemos que aprender a ser mansos y humildes de corazón como el Señor, y eso hará que hallemos descanso para nuestra propia alma, dice el Señor Jesucristo.